Bienvenidos a la capacitación sobre inspección de tubulares. En la industria petrolera, los tubulares son un término genérico para los diversos tipos de tuberías de acero huecas, como las de revestimiento, perforación y producción, que son esenciales para construir, operar y extraer fluidos, petróleo, gas, agua, de un pozo, actuando como conductos y protegiendo la estructura del pozo a distintas profundidades. Los tubulares del sector petrolero se clasifican según la funcionalidad dentro de la operación. Estos pueden ser tubulares de perforación, tubulares de producción, tubulares de revestimiento. Tubulares de perforación. Los tubulares de perforación sirven para el proceso de elaboración del pozo, los cuales se dividen así: tubulares drill pipe, tubulares drill collar, tubulares heavyweight drill pipe. Sustitutos de perforación. Los tubulares drill pipe sirven para aportar al pozo en perforación, longitud y peso, asimismo dar continuidad a la sarta durante la operación. La inspección de la tubería drill pipe se clasifica según el esfuerzo o tipo de servicio que ejecuto o se plantea ejecutar, y estos se pueden describir así. Dada por tabla 2.3 DC1 Vol 3. BHA, Kelly Fishing está dada por tabla 2.4 DC1 Vol 3. En cuanto a los procedimientos de inspección, se deberá aplicar los métodos de NDT como se muestra en la gráfica. El diagrama de inspección para drill collar y para V-baked. Para pup joint se deberá ejecutar las actividades descritas en la norma DC1 Vol 3, última edición. Se tienen como referencia los procedimientos de inspección de Novatech Energy Colombia SAS, última versión. El casing se utiliza para recubrir el interior del pozo perforado para proveer estabilidad y evitar que sus paredes colapsen durante la extracción del crudo. Para esto se utilizan cadenas formadas por varios tubos roscados entre sí, los cuales son insertados en el pozo y fijados con cemento. El tubing es la denominada tubería de producción, tiene un diámetro más pequeño y se introduce por el casing hasta llegar al crudo en el subsuelo. También se crean cadenas de tubing mediante acoples roscados. Inspección de tubulares de producción y revestimiento. El alcance y categoría de inspección estará determinada por las categorías y frecuencia estipuladas por el estándar DS1 Drill Stem Inspection, última edición, como se describe a continuación. Ejecute los pasos descritos en capítulo 11.1, método de inspección visual, empleando la técnica 1 de enero del 11, técnica visual directa del procedimiento, según el requerimiento técnico, capítulo 4 Lit. A. Del procedimiento NEC, GO, PR 002, con el fin de detectar posibles discontinuidades o defectos abiertas a la superficie. Conexiones redondeadas. Fisuras. Todas las conexiones deben estar libres de fisuras. No se permite pulir para eliminar fisuras. Roscas de altura completa. Todas las roscas dentro de la distancia LC medida desde el extremo del pin, excepto la rosca más cercana a la punta del pin, deberán tener crestas completas o la conexión se rechazará. Todas las roscas dentro de la distancia de longitud de rosca perfecta, PTL, medida desde la cara de la caja, excepto la rosca más cercana a la cara de la caja, deben tener crestas completas o la conexión debe ser rechazada. Las distancias LC y PTL se visualizan en las siguientes figuras y están especificadas en DS1 volumen 3. Perfil de rosca. La galga de perfil de rosca se utilizará como referencia para comprobar si hay imperfecciones mayores en los hilos. Se deben realizar 4 comprobaciones de perfil de rosca con una separación de nonagésimo más menos décimo. En el estándar DS1 volumen 3 se muestran ejemplos de condiciones de hilo aceptables y rechazables. Daños en las roscas. Todas las roscas deben estar libres de metal sobresaliente, melladuras, hilos faltantes y roscas estiradas o se rechazará la conexión. Las superficies de la rosca deben estar libres de otras imperfecciones o picaduras que parezcan ocupar más de 1/2 pulgadas de largo a lo largo de cualquier hélice de rosca, o exceder de 1/32 de pulgada de profundidad o 1/8 de pulgada de diámetro. Las protuberancias sobresalientes deben eliminarse con una lima manual o con una rueda de pulido, suave, no metálica. El perfil de la rosca se comprobará después de cualquier pulido o limpieza de las roscas utilizando la galga de perfil de rosca. Conexiones con sello de hombro y conexiones de 2 pasos.
Fisuras. Todas las conexiones deben estar libres de fisuras. No se permite pulir para eliminar fisuras. Superficies de sellado. Las superficies de sellado se definen en las siguientes para conexión pin y caja. Todas las superficies de sellado deben estar libres de metales sobresalientes o depósitos de corrosión detectados visualmente o frotando una escala de metal o una uña sobre la superficie. Cualquier picadura, rayón, abolladura u otra interrupción de la superficie de sellado que sea 1 diagonal 32 de pulgada de profundidad u ocupe más del 20% del ancho del sello en cualquier ubicación determinada son rechazables. Si no existe un bisel en la nariz del pin en una circunferencia completa tricentésimo sexagésimo es motivo de rechazo. Una raíz de hilo que recorre la nariz del pin, un borde plano o un borde filudo es motivo de rechazo. En la siguiente figura se observan ejemplos de estas condiciones. Conexiones con sello de hombro y conexiones de 2 pasos. Fisuras. Todas las conexiones deben estar libres de fisuras. No se permite pulir para eliminar fisuras. Superficies de sellado. Las superficies de sellado se definen en las siguientes para conexión pin y caja. Todas las superficies de sellado deben estar libres de metales sobresalientes o depósitos de corrosión detectados visualmente o frotando una escala de metal o una uña sobre la superficie. Cualquier picadura, rayón, abolladura u otra interrupción de la superficie de sellado que sea 1 diagonal 32 de pulgada de profundidad u ocupe más del 20% del ancho del sello en cualquier ubicación determinada son rechazables. Roscas. La raíz de la rosca debe estar libre de picaduras o la conexión debe ser rechazada o reparada. Las superficies de roscado deben estar libres de cualquier otra imperfección que penetre más allá de la raíz de la rosca, ocupe más de 1 pulgada en longitud a lo largo de cualquier hélice de hilo o sea 1 diagonal 16 de pulgada en profundidad o 1/8 de pulgada en diámetro. Hombro de la punta del pin. El hombro de la punta del pin no se rechazará por daños a menos que el daño afecte la superficie de sellado adyacente de modo que impida que la conexión cumpla con los requisitos del criterio de superficies de sellado especificados anteriormente. Secciones cilíndricas. Las secciones cilíndricas, que no son áreas de sellado, no deberán tener daños que ocupen más del 50% de cualquier ancho de la sección cilíndrica. Cualquier deformación plástica, permanente, aparente debida a un sobretorque excesivo es motivo de rechazo. Interprete las indicaciones, en caso de encontrarlas, y determine mediante la evaluación si se considerarán relevantes o no relevantes. En caso de ser relevantes deberán ser evaluados con referencia en el 3 de mayo del 15 Criterios de aceptación y rechazo del procedimiento NEC, GO-PR 002. Inspección de cuerpo, tubing y casing. Ejecute los pasos descritos en capítulo 11.1, método de inspección visual, empleando la técnica 1 de enero del 11 técnica visual directa del procedimiento, según el requerimiento técnico, capítulo 4 lit. A. Del procedimiento NEC, GO-PR 002, con el fin de detectar posibles discontinuidades o defectos abiertas a la superficie. La superficie externa de la tubería debe examinarse de un extremo a otro, sin incluir las conexiones. Se marcarán y medirán las imperfecciones de la superficie que penetren en la superficie del cuerpo de la tubería. Las imperfecciones de la superficie que no cumplan con los criterios de aceptación de la deberán ser causa de rechazo. El espesor promedio de la pared adyacente se determinará promediando las lecturas del espesor de la pared medido con ultrasonido de 2 lados opuestos de la imperfección. En el estándar DS1 volumen 3 se proporcionan fotografías de muestra que ilustran las picaduras rechazables en el OD. El metal que sobresale de la superficie se puede quitar para facilitar la medición de la profundidad de la imperfección, la cual no deberá exceder el 87,5% del espesor nominal del tubo. Las fisuras visibles serán motivo de rechazo. La superficie del IDE iluminada se examinará visualmente hasta al menos 45 centímetros, 18 pulgadas, de cada extremo. El desgaste identificable de la varilla será motivo de rechazo. En el estándar DS1 volumen 3 se proporcionan fotografías ejemplo de desgaste de la varilla. Las picaduras de IDE no deben exceder 1/8 de pulgada según lo medido o estimado visualmente. Si se encuentran costras o escoria de laminación en el OD o en el IDE, esto no es motivo de rechazo. En el estándar DS1 volumen 3 se incluyen fotografías de muestra de costras de laminación aceptable. Las incrustaciones de corrosión, si están presentes, deben eliminarse para facilitar la identificación de picaduras. Se examinará la superficie IDE de la tubería con revestimiento interno para detectar signos de deterioro del revestimiento plástico interno. La tubería se clasificará como condición de referencia de revestimiento IDE 1, 2, 3 o 4 utilizando los criterios de revestimiento interno de tubería del estándar DS1 volumen 3. La tubería con condición de referencia de revestimiento IDE 3 o 4 se rechazará a menos que el cliente especifique lo contrario. La tubería no debe estar visiblemente torcida por más de 3 pulgadas sobre la longitud completa del tubo o 0.5 pulgadas en los primeros 5 pies de cada extremo. De acuerdo con el procedimiento NEC, GO-PR 004.
Ejecute los pasos descritos en el capítulo 11.2, método de inspección por partículas magnéticas, empleando la técnica 1 de febrero del 11, técnica por yoke electromagnético en el 100% de la circunferencia del tubo, según el requerimiento técnico, capítulo 4 lit. A. De este procedimiento, con el fin de detectar posibles discontinuidades o defectos cercanas o abiertas a la superficie. Criterios de aceptación y rechazo. Gracias.